Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Loxindro de la pareja de Nan y Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Nan terminó de lavarse las manos y miró a Mag y pasó una mano mojada por la cara de Mag. ¿Qué estás haciendo?, Mag gritó. Si quieres saber, pregúntale a tu padre, respondió. Nan se acercó y limpió sus manos mojadas en la camisa de Mag, quien se quedó allí atónito antes de que Nan le quitara la bolsa de la mano y caminara hacia el auto para ponerla dentro. Tonto, sucio, Mag apretó los dientes con frustración cuando vio la marca húmeda en su camisa. ¿Por qué estás parado? Entra a la casa. Nan le hizo un gesto a Mag antes de entrar. Es mi casa, Mag le gritó a Nan enojado. Cuando Mag entró, vio a su padre sentado en la silla y Nan estaba ayudando a la ama de llaves a llevar la comida. ¿No vas a ayudar?, dijo el padre de Mag. No es mi trabajo, dijo Mag con severidad y se sentó en la silla enojado. No es un deber, pero podemos ayudarnos, dijo Nan frente al padre de Mag. Mag miró a su padre y vio que estaba sentado sonriendo. Estaba sorprendido de que su padre no pensara que Nan y Mag parecían más cercanos que sus otros amigos. Papá, cuando estabas en el garage, ¿de qué estabas hablando con Nan?, Mag le preguntó a su padre. Pregúntale a Nan, le dijo su padre. Bueno, este tonto me dijo que te preguntara a ti, papá, dijo Mag con calma. Habla bien, Mag, dijo Nan con voz profunda. Mag miró a Nan con los ojos muy abiertos. Aunque estaba en su propia casa, Mag sentía que nadie estaba de su lado. Sus hábitos nunca cambian. Es bueno que Nan esté contigo, dijo el padre de Mag, haciendo que Mag mirara el rostro de su padre sin comprender. ¿Qué quieres decir?, Mag le preguntó a su padre. Bueno, Nan puede cambiar tu forma, ¿verdad? Acabo de verte que Nan es un buen amigo, a diferencia de los demás, dijo su padre. Mag miró a su padre y a Nan con confusión, preguntándose qué le había dicho exactamente Nan a su padre. Padre, ¿cómo puedes creerle? No creas que puede engañarte, Mag gritó, pero no fue muy fuerte. Si Nan es un mentiroso, entonces ¿por qué vives con él? ¿Y por qué lo trajiste a casa?, preguntó el padre de Mag, confundido. Nan le sonrió en secreto a Mag, lo que hizo que Mag apretara los dientes, porque no podía decir mucho sobre Nan y decir la razón por la que vive con él. Creo que será mejor que comamos primero y luego hablamos, dijo Nan, levantando una ceja hacia Mag. El ama de llaves vino para servir la comida. Espera, tía, Mag, sírvele algo de comida a tu padre, dijo Nan. El padre de Mag miró a su hijo con curiosidad, preguntándose qué haría Mag. Nan le dijo al padre de Mag que era un amigo y que tenía que llevarse a Mag con él porque vio que Mag estaba viviendo imprudentemente, así que Nan quería cambiar su hábito y le pidió permiso al papá de Mag. El padre de Mag no pensó que nadie se ofrecería a cambiar las costumbres de su hijo. Todo el tiempo trató de hacerlo él mismo, pero parecía imposible, porque siempre fue amable con Mag. Pero cuando Nan le dijo que le daba 200 pagas al día y que le preparaba el almuerzo, el padre de Mag se alegró, porque vio que Nan podía ayudar a Mag. Además, Nan se lo dijo directamente, lo que le hizo confiar fácilmente en Nan. ¿Me vas a enseñar ahora?, Mag dijo secamente, sintiéndose un poco irritado, porque ha sido mimado desde que nació. Te dije que hicieras esto, conviértelo en un hábito, dijo Nan con voz profunda, mientras lo miraba. Mag se mordió el labio porque sabía que lo estaba amenazando, y su papá no parecía estar ayudando. Mag gritó un poco antes de levantarse para tomar un tazón de comida del ama de llaves y ponerlo en el plato de su padre. El padre de Mag inmediatamente sonrió cuando vio que Nan realmente logró empujar a su propio hijo. Después dejó el plato en la mesa. Sírvete tú mismo. Nan no pudo evitar sonreír y poner un poco de arroz en su propio plato. Los tres se sentaron a comer juntos.
Mientras comían, la conversación giró hacia Nan y el padre de Mag. Mag comía en silencio, mientras en secreto miraba la cara de Nan con fastidio, pues actuaba como si fuera perfecto, y vio que a su padre también le gustaba Nan. ¿El tío vive solo en esta casa?, preguntó Nan. Con Mag, el jardinero y 2 amas de casa, respondió el padre de Mag. En cuanto a la madre de Mag, falleció hace mucho tiempo, dijo el padre, lo que hizo que Mag se detuviera por un momento. Terminaron de comer. El padre de Mag los acompañó hasta el auto. Volveremos muchas veces, le dijo Nan al padre de Mag. Está bien, si puedes convertirlo en una nueva persona, eso sería bueno, dijo el padre de Mag, mirando a su hijo, que estaba allí de pie, con el ceño fruncido. No se preocupe, dijo Nan, levantando la mano para honrar al padre de Mag, antes de girarse para tomar el brazo de Mag. ¿Le rendiste homenaje a tu padre?, Nan dijo. ¿También tengo que rendirle homenaje?, Mag preguntó, porque estaba familiarizado con su padre, así que pensó que no es necesario rendirle homenaje, porque lo veía a menudo. El papá de Mag negó con la cabeza débilmente. Eres increíble, despídete, dijo Nan, apretando el brazo de Mag, sin que su padre lo viera. Mag frunció el ceño ligeramente antes de levantar la mano para honrar a su padre. Me iré primero, papá, dijo Mag de mala gana. Nan sonrió satisfecho. Ve al auto, Nan dijo, y Mag caminó furiosamente. No retrocedas, Nan, por favor, ten suficiente paciencia para cambiarlo. El padre de Mag le habló en voz baja a Nan. No se preocupe, si tío tiene algún problema me puede llamar al número que le di, dijo Nan, porque ya le había dado su número al padre de Mag. Conduce bien. El padre de Mag le dio una palmada en el hombro. Nan levantó la mano para honrar al padre de Mag nuevamente y caminó hacia el auto. El jardinero le abrió la puerta y ambos se fueron de la casa. ¿Qué le dijiste a mi padre, tonto? Mag no pudo soportarlo más y tuvo que volver a preguntar. Tienes malos hábitos, ¿lo sabías, Mag? Nan dijo con voz tranquila. Eres demasiado bueno, tonto mentiroso. Lo regañó Mag, indignado, porque estaba molesto porque su propio padre estaba del lado de Nan. ¿Crees que me duele que me digas esas cosas?, dijo Nan, porque los insultos de Mag no lo sorprendieron. Desvergonzado, dijo Mag, antes de maldecirme, ¿por qué no te insultas a ti mismo? ¿Alguna vez has hecho algo para que tu padre se sienta orgulloso? ¿Qué hiciste para hacerlo feliz? ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué te preocupas por mi familia?, Mag gritó. De repente, Nan estacionó el auto. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye. Cuídense mucho.